Bien, bueno, por respeto al tiempo de todos y todas, vamos a empezar eh, ya con la intro. Jaime Torres de Chile va a compartir una presentación, así que brevemente, Jaime es consultor en Spec Systems, es ingeniero civil aeroespacial y aeronáutico, con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de pequeños sistemas espaciales. Es profesional certificado en Ingeniería de Sistemas de INCOSE, ACEP, español, certificado en Modelo Avanzado de Sistemas por el Object Management Group, esto es, para los que no saben, SysML, y certificado en Dirección de Proyectos por el Project Management Institute. También posee un certificado en Arquitectura e Ingeniería de Sistemas por el MIT, y cuenta con experiencias profesionales en Chile, Suiza y Estados Unidos. Y bueno, ¿de qué va a hablar Jaime? Va a introducir el nuevo manual de necesidades, requisitos, verificación y validación desarrollado por el Grupo de Trabajo de Requisitos de INCOSE. Alguna vez charlamos en las charlas anteriores, digamos que hay grupos de trabajo en INCOSE. Bueno, este manual es parte de ese output. Se van a abordar algunos de sus conceptos fundamentales, tales como la reducción de ambigüedad, niveles organizacionales versus niveles de arquitectura, la definición de un set integrado de necesidades previo a requisitos, cosa tan necesaria, ¿no? Quizás los y las colegas que están escuchando se habrán topado con estas cuestiones, y la práctica de ingeniería de sistemas centrada en datos. Así que, en principio, esa es la introducción. Es una charla súper interesante, así que tomen notas. Igualmente, esto está siendo grabado, va a estar disponible. Y bueno, que disfruten, y como siempre pueden poner las preguntas en el chat, o incluso si las quieren anotar en un cuaderno y hacerlas en diferido, ya saben también cómo contactarse con nosotros. Así que bueno, gracias Jaime por el tiempo, por preparar esta charla, y cuando quieras, todo tuyo. No, un placer y gracias por la invitación. Es realmente un placer tener la posibilidad de dar el puntapié inicial a esta serie de eventos técnicos que esperemos continúe. Así que nuevamente le agradezco a INCOSE Latam. Bueno, mi nombre ya está introducido, Jaime Robles. El material que les voy a presentar es gentileza del grupo de requisitos de INCOSE, el cual voy a dar, por supuesto, más detalle a continuación, pero dejo en claro desde ya que van a haber un montón de material técnico, un montón de referencias, y hay mucho trabajo detrás de esto, así que no crean que esto es de mi autoría, ¿cierto? Estoy siendo meramente un expositor del trabajo de muchas personas de un grupo de trabajo de INCOSE. Jaime, ¿me dejas decir un comentario antes? Sí, por supuesto. Por supuesto. Quería subrayar que el trabajo súper valioso de Jaime también fue fortalecer la traducción, las traducciones de este material. O sea, lo están viendo ahora en castellano, en español, y eso fue un trabajo, digo, tengan en cuenta que parte del trabajo fue específico para esta charla de INCOSE Latam, como una de las primeras acciones del capítulo emergente. Quería que no pase por alto ese detalle. Sí, gracias. De hecho, fue medianamente un desafío. Yo de la mayor parte, por no decir la totalidad de mi carrera profesional, la he hecho en inglés. La mayoría de los trabajos técnicos han sido en inglés. Y es increíble, pero uno se va encontrando, incluso con su propio idioma de origen, se va encontrando con desafíos al momento de hacer traducciones técnicas. Hay muchos términos que se emplean en inglés que de repente no tienen traducción directa al español, así que ciertamente hubieron algunos desafíos de por medio. Recalco desde ya que no todos los diagramas fueron traducidos, sí el texto de apoyo y la presentación por supuesto va a ser en español, pero sí los principales o los que por lo menos son necesarios para comunicar las ideas. Y con eso brevemente, los objetivos que tenemos para este webinar son 3. El primero es presentar e introducir al grupo de requisitos de INCOSE y los productos que tiene disponible para la comunidad. El segundo es introducir este nuevo manual de necesidades y requisitos, ¿cierto? Que es uno de los últimos productos que han liberado.
y entender dónde se sitúa dentro del contexto de todos los productos, y luego abordar, y ahí coloco subrayada la palabra, algunos de los conceptos fundamentales del manual. Es un manual bastante extenso, tiene mucho material de referencia, y por supuesto en una hora solo podemos cubrir las ideas fundamentales, pero la idea acá es que esto es una invitación a que ustedes, si están trabajando en alguno de estos temas, tengan este material como referencia y puedan de su propia iniciativa abordar más en detalle. Esto básicamente me lo salto porque ya está la introducción hecha por Adrian, pero les dejo por ahí mi mail de Encose, por si queda alguna duda que no alcancemos a abordar en esta presentación. Feliz de compartir, intercambiar y tener discusiones técnicas con ustedes, o ayudarlo, o conectarlo incluso con el grupo de requisitos si hay alguna duda que esté fuera de mi alcance y sea necesario escalarla a otro grupo de expertos. Y LinkedIn, si alguien quiere de nuevo conectar por ese medio, también un placer conectar. Entonces, de nuevo, crédito y agradecimiento del grupo de trabajo de requisitos. La idea de esta diapositiva es mostrarles que hay un grupo de personas que es cuantioso. En este momento es el grupo de trabajo más numeroso de INCOSE, tienen más de 400 miembros. Y hay una gran cantidad de miembros muy experimentados. En el caso de Lou Whitcraft, que ha sido uno de los principales propulsores de esta iniciativa en el pasado y en el presente todavía. Él cuenta con más de 50 años de experiencia en diversos aspectos de ingeniería, pero en su mayoría en ingeniería de sistemas. Entre esos 20 años en la Fuerza Aérea. Tammy Katz, que es la actual chair del grupo de requisitos. Mike Ryan, que también es un profesor algunos lo conocerán por algunos cursos de escritura de requisitos, que está por ahí en Coursera, en alguna de esas plataformas. Raymond Wolfgang de Sandia Labs, y este es el liderazgo del grupo. Detrás de ellos hay un grupo de expertos y gente que contribuye a esto, que si ustedes en algún momento adquieren el manual, van a poder ver una página completa casi con los nombres y sus respectivas afiliaciones. El objetivo, por supuesto, es reunir a estos miembros de la industria y la academia, de muchas industrias. Esto no es un esfuerzo de una industria en particular, sino que siguiendo la naturaleza de INCOSE, son muchas industrias, muchos dominios que están involucrados de esto, y tratar de mejorar la práctica de ingeniería de sistemas a través de la mejora en el desarrollo y la gestión de necesidades y requisitos, que es un tema, digamos, bastante antiguo y bastante fundamental en la ingeniería de sistemas. Sin embargo, sigue teniendo muchas falencias. Y este manual pretende abordar muchas de esas falencias, o por lo menos hacer énfasis en corregir los errores que tradicionalmente se cometen. Antes de pasar a la siguiente, acá está el enlace para los que sean miembros de INCOSE. Pueden acceder directamente a la página del grupo de requisitos, donde van a ver algunos documentos que incluso no están publicados en la tienda de INCOSE o hacia el público en general, ¿cierto? Por supuesto, requiere membresía en este caso. Y vamos a hacer un demo también para ver cómo obtener estos productos. Entonces, este es un cuadro de resumen donde la idea es poner en contexto este nuevo manual que está en el centro, en este recuadro en verde, y ver cómo interactúa, dónde se sitúa con respecto al ecosistema de productos que INCOSE ya tiene en general. El más popular de todos los productos, que bueno, no es particularmente del grupo de requisitos, sino que es de INCOSE en general, es el famoso Handbook de Ingeniería de Sistemas de INCOSE. Recalco que acá dejé los nombres en inglés y coloqué las traducciones en español, por si ustedes van a buscar los documentos a la fuente de origen en el sitio web de INCOSE. Los van a encontrar en inglés, en el idioma original. Así que la traducción es solo para el efecto de esta presentación. Y el problema con ese handbook, que realmente no es un problema, sino que es una acotación por respecto a las dimensiones que tiene el handbook. El handbook, si mal no recuerdo, tiene entre 300 y 400 páginas, y hay, por supuesto, solamente una cierta cantidad de discusión que se puede introducir respecto a cada tema en esa cantidad de páginas. Lo que hace este nuevo manual de necesidades y requisitos es agregar varias capas de definición respecto a esos procesos que ya están mencionados en el handbook de INCOSE. Y por supuesto, como algunos de ustedes sabrán, hay una nueva versión del handbook en preparación, la quinta versión, y el grupo de requisitos, por supuesto, con todo lo que ha desarrollado en todos estos productos, y este manual está proveyendo entradas para esa actualización del handbook. También se dan entradas, ciertos inputs al CBOK,
¿cierto? El cuerpo de conocimiento de ingeniería de sistemas, que se lo pueden imaginar como una versión web que se actualiza constantemente del handbook de INCOSE. Y abajo acá hay 4 guías, alguna de ellas, en realidad una de ellas ha estado circulando por bastante tiempo y se ha hecho bastante famosa, muy utilizada, que es la guía de escritura de requisitos de INCOSE. Creo que fue publicado por primera vez el año 2012 y ya está en su tercera edición, si mal no recuerdo que fue el año 2019, y se está actualizando constantemente porque la idea de todos estos productos es que haya alineamiento entre ellos. Uno de los problemas que se está tratando de solucionar es tener una ontología coherente, y parte de eso es, por supuesto, que los distintos documentos o los distintos manuales que se van produciendo tengan alineamiento entre ellos. Estas guías que están aquí abajo, como mencionaba, la guía de escritura de requisitos está publicada y estas que aparecen como nuevas están bajo desarrollo. Se espera que se publiquen durante este año, si mal no recuerdo. Y hay otras acá que están como potencial en caso de que haya guía o haya interacción con otro grupo de trabajo para dominios específicos. El grupo de requisitos, por supuesto, se preocupa de dar input y de que esos productos se alineen con la línea general. Y acá en vertical hay un white paper que se ha hecho también bastante popular, que es acerca de cómo practicar la ingeniería de sistemas usando prácticas basadas en datos, más que las clásicas prácticas basadas en documentos, ¿cierto? Con la tendencia ahora que hay de MVC, de moverse un poco a los sistemas más integrados. Así que con eso, la idea es darle un muy breve tour y mostrarle cómo obtener estos productos, en particular para la gente que no son miembros de INCOSE y le interesa obtener alguno de estos productos, lo pueden hacer incluso sin ser miembros de INCOSE. Entonces, esta es Adrián, ¿me puedes confirmar si se está viendo el explorador en este momento, por favor? Sí, sí, se ve perfecto, Jaime. Excelente. Entonces, esta es la página principal. Si ustedes van a incose.org, este es el menú que les va a aparecer. Y en la parte superior izquierda van a ver algunos links. Uno dice INCOSE Connect y el otro dice INCOSE Store. Si ustedes clican en ese que dice INCOSE Store, que entiendo no necesita membresía, si ustedes son miembros les va a dar acceso. Lo voy a abrir acá, ya lo tengo preparado para que lo vean. Si ustedes son miembros, la mayoría de estos productos, no todos, pero la gran mayoría están disponibles por costo cero, en versión digital, por supuesto. Si no son miembros, hay algunos de ellos, y varía de uno a otro, pero están disponibles por un cierto precio. Entonces, en particular, por supuesto, acá van a tener que hacer un poco de scroll y buscar en la lista y van a ver la guía de requisitos que les estaba conversando. Versión 3, actualizada al 2009. Si no son miembros, ¿cierto? No tiene costo. Perdón, si son miembros, no tiene costo. Para los que no son miembros, tiene un costo de $25 en este caso. Hay guías de resúmenes y el nuevo manual, que acá está este paper que les mencionaba, de datos integrados como fundación para ingeniería de sistemas. Y el nuevo manual, que es este que está acá. Necesidades, requisitos, verificación, validación para el ciclo de vida, ¿cierto? Tiene un costo de $35 para las personas que no son miembros y lo quieren adquirir. La recomendación es siempre, y esto es un poco de promoción para INCOSE y para ayudar a nuestro capítulo también, es que consideren hacerse miembros de la organización. Van a ver una lista bastante amplia de documentos técnicos que les va a ayudar mucho en su desarrollo profesional, y probablemente cuando comparen el costo de la membresía anual versus lo que van a estar obteniendo, les va a ser bastante conveniente. Entonces, con eso, lo otro es mencionar esta plataforma acá que se llama INCOSE Connect. Si ustedes van a eso, y para eso sí necesitan ser miembros y tener una cuenta, pueden acceder a esta especie de intranet de INCOSE, donde las personas que son miembros pueden interactuar con los grupos de trabajo, pueden ver más material asociado. Acá hay link a las grabaciones. De todas maneras, estas grabaciones de YouTube lo pueden buscar. INCOSE RWG, ¿cierto? De Requirements Working Group. Si buscan ese canal en YouTube, está toda la información, todas las presentaciones que se han hecho de manera pública, ¿no? El grupo de requisitos está muy interesado en que esto se masifique y hacer una contribución a la práctica de ingeniería de sistemas, así que han tenido la cortesía de colocar ese material de manera gratuita. El manual no es gratuito, nuevamente necesitan ser miembros para descartarlo, pero acá hay bastante material que pueden ir explorando. Hay links en las barras laterales para cada uno de los productos que se están desarrollando,
Y si ustedes tienen experiencia, por supuesto, en alguna de estas disciplinas, pueden aportar y pueden definir el contenido que va a haber en esta guía, o por lo menos actuar como reviewers, ¿cierto? Verificando el contenido, proveyendo opinión, ayudando a corregir detalles, ¿cierto? Así que les dejo eso como inquietud para que lo vayan visitando. Con eso vuelvo a la presentación. Espero estar mostrando nuevamente la presentación. Y con eso continuamos. Entonces, esta presentación en particular está basada solamente en el manual. Eso es lo que queremos aclarar ahora. El foco de la presentación está basada en la versión 1.1, que entiendo, parece que aún no está en la tienda de INCOSE de manera pública, pero en realidad tiene unos pocos cambios editoriales, así que las referencias van a ser casi iguales, van a cambiar probablemente un número de secciones o pequeños detalles. Pero la primera versión fue publicada para el Workshop Internacional de INCOSE en enero del 2022, y esta es la última versión de abril de este año. Ese es el motivo probablemente por el que todavía no está en la tienda. Son aproximadamente 450 páginas, así que eso les da una idea de qué tan exhaustivo es el material, ¿cierto? Hay mucho detalle y la idea es que eventualmente la puedan leer, pero también pueden ir a secciones específicas. Y esta presentación se va a encargar de mostrarle un poco la tabla de contenido e ir viendo un poco los conceptos fundamentales que hay en cada uno. Introducción. Como ya lo mencionamos, este suplementa el handbook de INCOSE, ¿cierto? Coloca un poco más de instrucciones detalladas en el qué, el cómo y el por qué. Se preocupa mucho, y uno de los problemas que trata de resolver es la ambigüedad y la consistencia en la ontología cuando uno se refiere a necesidades y a requisitos, y a verificación y validación en general también. Se presenta el concepto del ciclo de vida de ingeniería de sistemas desde la perspectiva de definición y gestión de necesidades, requisitos, verificación y validación a lo largo del ciclo de vida, ¿cierto? Y bueno, para tener éxito finalmente en la verificación y validación de un sistema, las buenas prácticas en necesidades y requisitos son realmente fundamentales, y eso es algo que se va a hacer énfasis durante esta presentación porque todavía hay muchas falencias en la práctica. Entonces el manual da orientación práctica para lograr estos resultados, lograr exitosamente verificar y validar un sistema y que cumpla con lo esperado. Esta es una frase de Lou Whitcraft que creo resume muy bien la esencia de lo que se trata de transmitir con todos estos productos, ¿cierto? La necesidad de requisitos, verificación y validación son los hilos comunes que unen todas las actividades y procesos del ciclo de vida. Como ingeniero, de repente tenemos la tendencia a enfocarnos un poco en la parte que requieren quizás cálculos más intensos, la parte de arquitectura y diseño, pero en la visión global del ciclo de vida de un sistema, las necesidades, requisitos y los procesos de verificación y validación son los que unen todo el resto de los procesos y el resto de los artefactos, ¿cierto? Si ustedes van a otro grupo de trabajo van a tener otras perspectivas, ¿cierto? Porque ellos se van a enfocar en otro proceso probablemente. Pero por lo menos para efectos de este grupo de trabajo, esa es la visión con la que se está tratando de abordar todo. Siguiendo con la introducción, y esto es algo que quizás siempre vale la pena recordar, la escritura de necesidades y requisitos no es un ejercicio en escritura, sino es más bien un ejercicio de ingeniería. Involucra escritura, por supuesto, pero lo que tiene valor realmente es el análisis subyacente y la maduración del conocimiento en relación a esos requisitos y a esas necesidades, ¿cierto? De los cuales se derivan esos requisitos. Esa es una palabra clave, son derivados de algo, de un análisis previo. No son escritos por conocimiento previo o por digamos, desde una hoja en blanco porque tuvieron una buena idea, ¿cierto? Tienen que tener una lógica relacionada con lo que se quiere lograr con el sistema. Entonces eso es importante tenerlo en mente de manera introductoria. Si uno va a la guía de escritura de requisitos, en este momento van a ver una serie de características para expresiones individuales de necesidades y requisitos, y también para los sets de necesidades y requisitos, ¿cierto? Y aquí hay una lista que no la voy a leer, pero muchos de ustedes probablemente están familiarizados con muchos de ellos. Pero lo interesante acá es que las características que están en rojo se logran más por el análisis y la maduración subyacente del conocimiento que por seguir las reglas de escritura, ¿cierto? Entonces, de nuevo, esto no es un proceso de escritura, es realmente un proceso de análisis de ingeniería. Hay que usar modelos, hay que indagar en esos conceptos de ciclo de vida, y eso es lo que vamos a ir mostrando.
Y por último mencionar, para los que tengan conocimiento previo de esa guía de escritura de requisitos, que este nuevo manual en particular, tiene una estrecha trazabilidad a las características que se mencionan y que se dan acá como ejemplo en la guía para escritura de requisitos. Entonces van a ver, dentro del manual van a ver muchas oraciones que dicen para conseguir, por ejemplo, que el requisito sea factible, se necesita hacer esta cantidad de pasos. Y lo vincula con el análisis, más allá de mostrarlo solamente como una característica que los requisitos deben tener, o las necesidades deben tener. Esto es la gran visión general, y esto es para que, no lo voy a leer por supuesto, pero es para que lo tengan a modo de tabla de contenido, para los que no puedan acceder inmediatamente al manual. Pueden ver las distintas secciones, son 16 secciones en general. Las 3 primeras son para sentar un poco las bases en relación a los problemas de ambigüedad con ontología. Después hay definición de conceptos de ciclo de vida y necesidades y requisitos, ¿cierto? Y hay bastante de verificación y validación, que es un tema que espero tengamos un poco de tiempo para mencionarlo al final de esta presentación, pero si lo saltamos va a venir un siguiente webinar, gentecida de Mariano, que está en línea con nosotros, donde nos va a hablar más acerca de eso con un caso concreto. Pero espero que tengamos tiempo para verlo. Lo importante y lo que van a ir viendo a medida que sigamos avanzando es el énfasis temprano en verificación y validación de los artefactos que se van generando a medida que uno avanza en estos procesos. Por algún motivo, quizás es bastante claro para algunos de ustedes esos motivos, para otros no tanto, pero hay un énfasis muy marcado en pensar en verificación y validación en el lado derecho de la B, ¿cierto? Es como hicimos todo el proceso del lado izquierdo de la famosa B de ingeniería, de ingeniería de sistemas, y luego cuando llegamos al lado izquierdo, derecho, nos empezamos a preocupar de validación y verificación. Y eso es algo que conduce a fallas catastróficas en muchos casos, en la mayoría de los casos. Verificación y validación es algo que se debe manejar a lo largo de todo el ciclo de vida, y por eso que acá nos van a ver verificación y validación de requisitos, verificación y validación de necesidades, verificación de producción, verificación y validación del sistema, ¿cierto? Que es en general en la que nos tendemos a preocupar como ingenieros de sistema. Pero hay una serie de verificaciones y validaciones que están en el lado izquierdo de la B y que se necesitan considerar desde un principio, y vamos a hacer bastante énfasis en la presentación. Conceptos fundamentales que no están de ninguna manera alineados con algunas de las secciones, sino que son simplemente rescatando las ideas principales de esto. Y de nuevo, son algunos, hay bastantes más conceptos que no tenemos tiempo para abordar, pero reducción de ambigüedad, revisitar un poco la B de ingeniería de sistemas, distinguir entre niveles organizacionales y niveles de arquitectura y entender necesidades y requisitos en este contexto, tanto de organización como de la arquitectura de un sistema en particular, y ver cómo prepararnos para, ¿cierto? Hay una tendencia, un incremento en la complejidad de los sistemas, de la manera en que uno lo mide. Los sistemas se están haciendo cada vez más complejos y requieren de prácticas distintas, requieren de tener un equipo integrado, requieren de tener prácticas centradas en datos, más allá de centradas en documentos. Así que esos son temas que vamos a abordar en relación a lo anterior, para manejar esa complejidad. Y una de las grandes temáticas que vamos a ver es necesidades previos requisitos. Entonces, ¿por qué es tan necesario definir esas necesidades antes de siquiera comenzar a hablar en requisitos? Y esta es una de las malas prácticas que también existe. Hay una tendencia en trabajar en los conceptos de ciclo de vida y pasar inmediatamente al requisito. Y no hay, en algunos casos, formalización de estas necesidades, cuando es realmente con lo que uno debe validar el sistema. Eso es algo de lo que vamos a hacer énfasis en la presentación. Y finalmente, un proceso más riguroso de verificación y validación que espero tengamos tiempo para alcanzar a visitarlo. Las tablas de contenido se las voy dejando desde pantallazos del producto en sí mismo, del manual de la versión 1.1, pueden ir viendo en detalle, pero acá vamos a hablar en particular de la ontología, los problemas con la ontología, vamos a hablar de los niveles organizacionales, y después vamos a hablar un poco de equipos integrados y las prácticas de ingeniería basadas centradas en datos. Entonces, respecto de reducción de ambigüedad, ¿cuál es el gran problema con esto? Tenemos un uso bastante, tenemos como ingenieros de sistemas un uso bastante inconsistente de términos. Entonces, acá en esta primera viñeta uno ve necesidades de las partes interesadas, necesidades de los usuarios, expectativas de las partes interesadas, requisitos de las partes interesadas, requisitos del sistema, requisitos técnicos, y probablemente esta lista puede continuar por bastante tiempo más.
requisitos de las partes interesadas versus requisitos de propiedad de las partes interesadas, requisitos versus especificaciones, entrada de diseño versus salida de diseño, verificación y validación, ¿cierto? Hay que distinguir muy bien de cada uno de los conceptos, porque son conceptos distintos, y hay que alinear esta ontología, saber bien semánticamente qué significa cada uno. Y la idea de INCOSE no es, digamos, forzar a nadie a que emplee estos términos, pero realmente el que estos términos se empiecen a adoptar de manera consistente en la industria va a facilitar la interacción entre distintas empresas. Son muy pocas las organizaciones que hoy en día desarrollan sistemas de manera independiente, siempre hay una interacción y esa interacción requiere que nos podamos entender. Y parte de ese entendimiento es tener ontologías comunes. Entonces, de nuevo, la idea general acá es un nombramiento inconsistente de las diversas necesidades, requisitos y los procesos de gestión asociados. Eso se acentúa si uno va a distintas organizaciones, si uno va a PMI, ¿cierto? El Instituto de Manejo de Proyectos, si uno va al Instituto de Ingeniería de Software, si uno va, ¿cierto? Ve el modelo de capacidad, de maduración de capacidades de Carnegie Mellon, ¿cierto? Hablan de desarrollo de requisitos, gestión de requisitos. Si uno va a los estándares ISO, en el cual está basado el Handbook de Ingeniería de Sistemas de INCOSE, uno va a ver distintos procesos asociados con requisitos de necesidad de análisis de negocio, necesidad de requisitos de la parte interesada, requisitos del sistema, y múltiples áreas en cuanto a procesos de gestión técnica para manejar todos estos artefactos. Si uno va a NASA también, ¿cierto? El estándar NPR 7123 y el Handbook de Ingeniería de Sistemas, va a haber estos procesos que se ven acá: definición de expectativas de las partes interesadas, definición de requisitos técnicos, gestión de requisitos. Entonces, de nuevo, este manual trata de elaborar en los procesos que están vinculados al área técnica. Por ejemplo, acá se menciona el análisis de negocio. Ese no es algo que esté dentro del alcance de este manual. Nos pretendemos, lo vamos a explicar más en un diagrama, pero nos pretendemos centrar solamente en la parte a nivel desde sistema hacia abajo. Si hay algo que les quiero recalcar de esta presentación es, digamos, si quieren recordar solamente una cosa de esta presentación, es la diapositiva y este diagrama que están viendo a continuación. Este diagrama capta o trata de capturar digamos, la interacción de todos los artefactos y procesos que se van generando y cómo las distintas validaciones, verificaciones van ocurriendo en las distintas etapas en que uno va cruzando, desde etapas tempranas como definir un set integrado de necesidades, definir los requisitos de entrada de diseño, las especificaciones de diseño, ¿cierto? Cada uno de estos tiene asociado verificaciones y validaciones. Y hay ciertos controles acá que vamos a ir mencionando. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Primero es tratar de adoptar, y este fue uno de los diagramas que nos preocupamos de traducir al español para que se entienda bastante bien. Lo van a ver referido en otras diapositivas en inglés, pero es básicamente este mismo diagrama tomado por secciones. La idea es ir adoptando estos términos de manera de evitar las ambigüedades y también de entender la relación entre estos procesos. Entonces vamos a hablar de un set integrado de necesidades, ¿cierto? Y acá hay una transformación a través del concepto del ciclo de vida, ¿cierto? Y de la expectativa de las partes interesadas. Entonces esas necesidades de las que vamos a hablar tanto se van a capturar en un set integrado de necesidades. Lo que en algunas otras organizaciones, incluso en COSE o NASA o las otras organizaciones que mencionamos previamente, denominan, por ejemplo, requisitos técnicos, nosotros lo vamos a denominar acá como requisitos de entrada de diseño. Y vamos a ver los términos en inglés posteriormente para que quede más claro. Pero lo interesante es que hay una transformación desde esas necesidades a esos requisitos de diseño, requisitos de entrada de diseño, ¿cierto? Acá hay todo un proceso, por eso acá está marcado entrada de diseño, para distinguir entre la definición del espacio donde uno define el problema versus el espacio donde uno define la solución del sistema. Y la idea es ir adoptando esos términos de manera de ser consistente con la ontología. Y lo vamos a ir viendo de nuevo en más detalle para cada uno de estos cuadraditos que van apareciendo acá. La otra gran idea, de nuevo, hay una transformación entre pasar de uno al otro. Por eso que hay una muy mala práctica acá donde no muchas organizaciones se dedican a capturar un set integrado de necesidades. La mayoría de las que yo conozco, por lo menos, sí se preocupan de hacer un concepto, de capturar los conceptos de ciclo de vida. A pesar, no muchos lo manejan de manera integrada con el resto de los sets de artefactos a medida que se va evolucionando.
Pero no, de nuevo, no muchos capturan ese set integrado de necesidades. Y ese set integrado de necesidades, que tiene todo un trabajo previo por hacer acá, es lo que se debe transformar en los requisitos de entrada de diseño, ¿cierto? Entonces, esa es una de las prácticas que se espera solucionar acá y que van a encontrar en el manual un montón de detalles, un capítulo completo, 2 capítulos completos, de hecho, dedicados solamente a ver cómo capturar esos conceptos de ciclo de vida, cómo generar ese set integrado de necesidades y posteriormente cómo transformarlo en los requisitos a los cuales estamos tan acostumbrados. Posterior a eso, una vez que uno tiene definido el espacio, el problema, digamos, el espacio del problema, uno pasa al espacio de la solución, ¿cierto? Entonces esos requisitos de entrada de diseño se transforman ahora a través de un proceso de definición de arquitectura y diseño en especificaciones de salida de diseño, ¿cierto? Entonces aquí uno empieza a ver la diferencia entre requisitos y especificaciones. Esto pasa las especificaciones son específicas de una arquitectura y un diseño en particular, o de alternativas, ¿cierto? Puedo tener varias arquitecturas cuando estoy haciendo estudios para ver cuál es la más conveniente, ¿cierto? Estudios de negociación. Y esas especificaciones de salida de diseño posteriormente uno las transforma en un sistema de interés, que es finalmente el que eventualmente esperamos que sea el que se ponga de manera en el campo operacional para que sea operado, ¿cierto?, por los usuarios que es la intención de que lo operen. La idea acá, si uno va viendo, aparte de estas transformaciones, uno ve una serie de flechas acá arriba y estas flechas amarillas están marcadas como validación. Entonces, cada uno de estos distintos artefactos que se van a ir generando acá, ¿cierto? Necesidades, requisitos, especificaciones de diseño, deben ser validadas con respecto a algo. Y en particular quiero hacer énfasis con respecto a lo que pasa cuando uno no define necesidades, ¿cierto? Si uno no elimina esta caja que está acá o no se preocupa de capturarlo de manera formal, muchas de estas validaciones no se efectúan, ¿cierto? Y en general, ¿qué pasa? Uno se viene a preocupar de validación cuando está en el lado derecho de la B y le toca validar el sistema. Pero previo a eso, si no se capturan esas necesidades, no hubo validación del diseño, no hubo validación de los requisitos, y no está esa conexión que se genera con las expectativas reales de las partes interesadas. Así que esa es una de las ideas fundamentales que les tienen que ojalá rescatar de esta presentación. Este diagrama, he escuchado incluso a personas que lo han impreso y lo tienen en sus oficinas para mantenerlo fresco. Y acá, bueno, hay una serie de preguntas que ustedes pueden ir viendo, pero para cada validación y para cada verificación hay una pregunta correcta de cómo formular y ver si uno está haciendo el trabajo correcto, ¿cierto? La más famosa es del sistema de interés, ¿cierto? Construimos el sistema correcto para validar, o construimos el sistema de manera diseñamos el sistema de manera correcta para la validación del sistema. Pero hay muchas más preguntas que ustedes las pueden ir viendo acá en detalle y están mencionadas y asociadas con su respectiva flecha. Y acá abajo hay un recuadro que aparece como controles de diseño, y esto es porque muchas organizaciones tienen, además, ¿cierto?, de preocuparse de satisfacer la expectativa de las partes interesadas, en particular las organizaciones que tienen experiencia diseñando sistemas tienen ciertos requisitos organizacionales para desarrollar cada uno de estos procesos. Entonces, algunos tendrán maneras de estandarizar, ¿cierto?, el desarrollo de conceptos de ciclo de vida, lo mismo para el tema de definición de requisitos, ¿cierto? Esta es una situación en particular en que se puede usar, por ejemplo, en la guía de escritura de requisitos de INCOSE, que les mencionaba previamente los productos. Hay muchas organizaciones que adoptan esa guía como requisitos organizacionales, es decir, lo que ustedes hagan desarrollando requisitos tiene que cumplir con lo que está escrito en la guía, para asegurarse que tenga todas las características que mencionábamos previamente. Otras organizaciones, ¿cierto?, tienen lo mismo para temas de arquitectura y diseño, otras para la implementación del sistema, ¿cierto?, en el tema de manufactura, de codificado, y dependiendo de la industria en que ustedes estén involucrados, van a haber más o menos restricciones y requisitos respecto a este cuadro inferior. Así que la idea, de nuevo, es reducir la ambigüedad, y acá vemos un poco los términos en inglés del mismo concepto anterior, este set integrado de necesidades, ¿cierto? Design Input Requirements, esos requisitos de entrada de diseño. Y acá vemos en algún lugar entre la arquitectura y el diseño hay un concepto que lo vamos a introducir más adelante, que es el concepto de la línea, donde la idea es
separar el problema de la solución, ¿cierto? Una vez que pasamos a la solución ya hablamos de especificaciones más que de requisitos. Acá donde hace las decisiones de construir, codificar, etcétera. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de la concurrencia, pero lo interesante es que este diagrama no se entienda como un waterfall, como un diagrama en cascada, ¿cierto? Parece ser un diagrama secuencial, pero en realidad todos estos procesos son concurrentes. Y acá estas barras de aquí abajo muestran en realidad la concurrencia. Es decir, están ocurriendo, ¿no? Hay muchos de ellos que no puedo terminar sin iniciar los otros, ¿cierto? Y de hecho también hay una mala práctica, no una mala práctica, sino un mal entendimiento respecto a si es necesario, por ejemplo, trabajar en la arquitectura y el diseño para definir los requisitos. O sea, hay gente que habla solamente de definir el problema sin pensar en la solución. Y en la práctica eso no es posible. Siempre hay que por lo menos tener una concepción preliminar de la arquitectura del sistema para poder ver que esos sets de necesidades y de requisitos sean factibles. La factibilidad es algo que no se puede probar sin tener ese trabajo preliminar de maduración en una arquitectura preliminar. Entonces, esto es un poco revisitar la B del sistema de ingeniería, del modelo en B, que es tan famoso. Y la idea de nuevo es hacer énfasis en la maduración, ¿cierto? Hay un análisis concurrente de todos los distintos procesos, desde madurar los conceptos del ciclo de vida, definir y analizar esas necesidades, definir la arquitectura funcional y física, madurar los modelos de funcionamiento, requisitos, verificación y validación, etc. Algo importante también de mencionar es que verificación y validación comienzan en etapas tempranas del ciclo. No es algo exclusivo del lado derecho de la B, es algo que también ocurre en el lado izquierdo de la B. ¿Y por qué? Porque esas necesidades y esos requisitos deben ser verificados y validados, ¿cierto? Que es uno de los pasos que muchas organizaciones tienden a obviar. Así que ese de nuevo es uno de lo que se quiere que se rescate de esta presentación. En sí, esta complejidad que uno ve acá de tener todos estos procesos de manera concurrente lleva a que lo más, digamos, es más barato y más rápido que hacerlo en un proceso de cascada. ¿Por qué? Porque si uno trata de hacer estos procesos de manera independiente, terminar uno, pasar al siguiente, en algunos casos ni siquiera es posible, pero si llegase a ser posible, es muy factible y es muy probable de que haya que hacer retrabajar previamente lo que ya se había hecho, ¿cierto? Porque la factibilidad no era como uno lo pensaba inicialmente, por muchos motivos de las distintas características de los requisitos. Pero siempre hay que revisitar eso. Entonces, hacerlo de manera concurrente, con equipos integrados y con prácticas de ingeniería de sistemas basada en datos, viene a solucionar eso y viene a hacer a que realmente esto sea más barato y rápido. No es un botón automático, por supuesto, como organización toma tiempo a llegar a formar equipos integrados con prácticas basadas en datos versus las prácticas basadas en documentos, pero es algo que una vez que está instaurado soluciona muchos problemas de rework, como se dice, de hacer trabajo en algo que ya estaba hecho. Y estos mismos procesos de maduración y todo, maduración el uso de modelos y de simulaciones para generar estos requisitos y estas necesidades, ¿cierto? Ayuda a establecer la correctitud, completitud y consistencia de todos los artefactos de ingeniería de sistemas. Entonces ya no es un ingeniero de sistema de requisitos exclusivamente, sino que es un equipo integrado donde además hay gente trabajando en la arquitectura, hay gente trabajando en las distintas áreas que hemos ido mencionando. Otro tema que es interesante destacar es que la integración tampoco es algo que también se tiende a pensar en el lado derecho de la B. En realidad es algo que ocurre también desde un principio. Si uno está generando modelos para distintos subsistemas o elementos del sistema, esos modelos deben ser integrados lo más temprano posible para asegurarse de que, por supuesto, las interfaces sean de manera correcta, todas las interacciones y los comportamientos emergentes que se generan de la interacción entre esos subsistemas o elementos del sistema cumplan con los requisitos y necesidades, ¿cierto? Por eso aquí uno ve muchas flechas de se valida contra, se verifica contras. Y el no tener este set integrado de necesidades, ¿cierto? Hace muy complejo que la validación del sistema al lado derecho de la B vaya a ser exitosa. Entonces se debe pensar como si ocurriese en el lado derecho de la B durante integración y verificación. Eso es el bottom line con respecto a integración. El sistema de interés integrado debe ser gestionado desde el principio del proyecto a lo largo de la etapa del ciclo de vida, ¿cierto? Y hay que ser muy claro, por ejemplo, para establecer las relaciones entre comprador o cliente y proveedor.
¿cierto? Se debe permitir de alguna manera tener cierto acceso a esta integración. De otra manera, ¿cierto? Llegamos a ese famoso problema de desarrollar equipos en silos, ¿cierto? Donde cada cual trabaja en su subsistema, pero a la hora de integrar todo, no hay concordancia en las interfaces, ¿cierto? Se estaban ocupando referencias distintas para definir esas interfaces, y los problemas que quizás muchos de ustedes han experimentado en su propia práctica. La validación es algo que también, de nuevo, mencionamos y hacemos hincapié, ocurre en el lado izquierdo de la B, al igual que en el lado derecho de la B, ¿cierto? Acá en el lado derecho nos enfocamos en la validación del sistema, pero la validación también ocurre en requisitos y necesidades, como lo hemos mencionado. Así que no se debe pensar solamente en un lado o en el otro, esto es todo un integrado, y los artefactos, necesidades, requisitos, verificación y validación son lo que une finalmente todos los artefactos que se van generando a lo largo de recorrer este proceso de B, este modelo de B. ¿Cierto? La validación se hace de necesidades, requisitos de entrada de diseño, arquitectura, diseño, especificaciones de salida, los elementos una vez que ya están implementados, etc. ¿Y por qué? Simplemente porque disminuye los problemas, ¿cierto? Se prevén todas esas interacciones que de otra manera es casi imposible entender o estudiar. Acá pasamos un poco a ver el tema de niveles organizacionales versus niveles de arquitectura. Este manual en sí está enfocado desde nivel sistema, subsistema y elementos del sistema, ¿cierto? Como mencionaba, la parte de negocio, la parte estratégica, organizacional, ¿cierto? Acá hay otras áreas profesionales que se dedican a esto. Puede que haya un analista de negocios, ¿cierto? Que se dedica a eso. Pero lo importante de este diagrama, más allá de decir cuál es el alcance del manual, es hacer hincapié en una triada que existe de concepto de ciclo de vida, necesidades y requisitos, ¿cierto? Acá ven, para cada uno de estos niveles, ¿cierto? Hay parte interesada. Por lo tanto, para cada uno de esos niveles se deben definir conceptos de ciclo de vida, se deben definir necesidades y se deben definir requisitos. Y de nuevo, esto es una de las malas prácticas que existen en este momento. Por alguna razón, tenemos mucho énfasis a nivel de sistema de desarrollar estas tres cosas. Pero una vez que empezamos a bajar en la arquitectura, tanto a nivel organizacional como en la arquitectura del sistema, empezamos a omitir ciertas cosas. Es muy raro a la fecha, por lo menos en mi experiencia práctica, ver organizaciones capturando necesidades. Y esa es una falencia, porque de nuevo no hay cómo validar posteriormente después de eso. Entonces, una vez que empezamos a integrar hacia arriba el sistema, nos encontramos con un montón de inconvenientes que se pueden solucionar por preocuparnos de capturar esta triada de manera formal: concepto de ciclo de vida, necesidades, requisitos, ¿cierto? Para cada uno de estos niveles, no para el sistema solamente en general. Si uno expande el nivel operacional, ¿cierto? Va a haber distintos sistemas, productos, y algo interesante también de destacar es la interacción que hay para estos distintos niveles entre una organización cliente, un comprador, y un proveedor, ¿cierto? Cada una de estas dos organizaciones tiene sus propios conceptos de operaciones, su propio plan de negocio estratégico, tiene su propio concepto de ciclo de vida, ¿cierto? Y sin embargo, a la hora de que un proveedor desarrolla un sistema para un comprador o un cliente, ese proveedor, que quizás en muchas organizaciones en las que ustedes participan trabajan como proveedores, en general todos en alguna medida lo hacen, tiene que cumplir con abordar los conceptos de ciclo de vida, necesidades y requisitos tanto de su organización como de la del cliente, ¿cierto? Entonces, si yo soy un cliente y le quiero encargar a un proveedor el desarrollo de un sistema, tengo la opción quizás de hacerlo a nivel de negocio o hacerlo a nivel de sistema, ¿cierto? Si yo tengo la capacidad interna de ingeniería, me puedo preocupar de desarrollar los conceptos de ciclo de vida, las necesidades y los requisitos para ese sistema que estoy tratando de desarrollar. Si no tengo las capacidades internas dentro de mi organización, a lo mejor voy a parar a nivel de negocio. Y voy a decir, ¿cierto? Se estudió por análisis de marketing, de negocio, que requerimos un sistema con estas características, pero a nivel de negocio, no a nivel técnico de sistema. Entonces acá uno tiene que quizás escoger de qué nivel, dependiendo de las características de su organización. Pero como proveedor yo tengo que preocuparme de cumplir con lo que mi cliente me está exigiendo, ¿cierto? Satisfacer esas necesidades, requisitos, pero también las propias, ¿cierto? Entonces ahí hay que alinear esto y hay que mantener la trazabilidad entre ambos. Y eso es algo que de repente no es tan complejo, no es tan fácil hacer, perdón. Pasando al tema de arquitectura del sistema, en general esta es una vista jerárquica y esta es probablemente la que ustedes están más acostumbrados a ver, o en general todos los ingenieros de sistema estamos más acostumbrados, ¿cierto? Uno parte con un sistema y el foco acá está en descomposición, ¿cierto? Uno toma ese sistema de interés que está tratando de desarrollar y lo empieza a descomponer en subsistemas y en elementos del sistema.
Entonces acá le llamamos, de nuevo, y esto es para alinear un poco la ontología, subsistema se llama si aún yo lo puedo seguir descomponiendo. Entonces cada subsistema que vean acá va a ser descompuesto en elementos del sistema. Una vez que llego a elementos del sistema, se detiene la descomposición. ¿Y cuándo se detiene esa descomposición? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente, pero básicamente cuando ustedes pueden tomar una decisión de construir, codificar, comprar o reusar, básicamente. Esa es la clásica alternativa. Pero lo más importante acá nuevamente es que vean acá cada una de estas cajitas tiene una C, una N y una R, que viene de concepto de ciclo de vida, necesidades y requisitos. Y acá se hace el énfasis nuevamente. Esos conceptos de ciclo de vida, esas necesidades se definen para cada uno de los subsistemas y elementos del sistema, no solamente para el sistema a nivel superior. De lo contrario, nuevamente caemos en el problema de contra qué validamos, contra qué verificamos, etc. Entonces se introduce acá en el manual el concepto de la línea que habíamos mencionado previamente. Entonces, una vez que la decomposición termina por parte de la organización desarrolladora, cuando solo quedan elementos del sistema, ¿cierto? Y se puede hacer esa decisión que mencionaba previamente, construir, codificar o reutilizar. El problema de esta vista es que no se muestran las interacciones o las interfaces que hay entre estos distintos elementos del sistema. Entonces, eventualmente, si uno se guía mucho por esta vista en particular, puede llevar a que uno termine desarrollando las cosas en silos, que es algo que queremos evitar y que es algo que se promueve mucho en el manual. Desarrollar prácticas integradas centradas en datos. Entonces, quizás una alternativa para esa vista, que no es tan práctica quizás en el proceso de desarrollo, pero sí permite por lo menos entender las distintas interacciones, ¿cierto? Entonces uno tiene un sistema de interés conformado por muchos elementos del sistema, ¿cierto? Que se agrupan y forman subsistemas. Y fuera de eso hay un ambiente operacional, un entorno operacional donde hay más subsistemas, o sistemas, perdón, interactuando con ese sistema. Entonces esta es una visión holística donde uno se preocupa de las interacciones que es necesario capturar y que vamos a ver también en las secciones posteriores. El foco en el funcionamiento y propiedades emergentes, ¿cierto? Y para algo que sale de este diagrama quizás es que para optimizar globalmente, ¿cierto? Este sistema de interés operando en el entorno operacional por los usuarios que uno tiene la intención de que lo opere, es posible que cada uno de estos elementos del sistema no esté optimizado. De hecho, es lo más probable que cada uno de estos subsistemas o elementos del sistema no esté optimizado. De modo de que se pueda optimizar el sistema global, ¿cierto? Entonces, para optimizar un sistema global es muy factible de que estos elementos individuales no estén optimizados. Todas esas integraciones, digamos esa complejidad que uno ve a través de las interfaces, hace necesario de que a nivel de equipo, ¿cierto? Cuando uno organiza un equipo para desarrollar un sistema, haya muchas disciplinas que necesitan estar en constante comunicación, ¿cierto? Y esta es una de las grandes dificultades de la práctica basada en documentos, que esos documentos en general actúan como silos, y lo que necesitamos es una práctica sin silos. Necesitamos eliminar esas prácticas individuales donde hay un documento con especificación de requisitos, otro documento con interfase, otro documento con necesidades, etc. Y esa interacción entre la gente trabajando en requisitos, en necesidades, en interfase, y suele ser más sencilla si, por supuesto, el equipo está en un mismo lugar, están trabajando en una misma oficina, tienen una comunicación muy fácil. Pero para los sistemas más complejos que existen hoy en día, donde hay mucha interacción, es difícil lograr eso sin usar prácticas basadas en datos. Entonces, este es un poco la idea, una representación simplemente de la necesidad de integrar los equipos, considerando desde un principio todas las distintas disciplinas que se prevén para el desarrollo de un sistema. Yo sé acá un poco más de detalle cómo organizar el equipo. ¿Cierto? Acá hay un equipo core, un equipo núcleo, ¿cierto? Donde hay gestión de proyectos, hay ingeniería de sistemas, hay gente que se encarga del grupo de trabajo, tanto de ingeniería de sistemas como de gestión de proyectos, que se encarga de la integración de todos los artefactos y todo lo que se va generando. Y, ¿cierto? Y uno sigue manteniendo los especialistas de la área, los SMI que se denominan. Más gente que preste distintos soportes, ¿cierto? Para el mantenimiento, para distintos ciclos, personal de soporte de distintos ciclos de vida. Es importante que estén todos estos actores presentes para desarrollar un sistema de manera exitosa. Entonces, la práctica de ingeniería de sistemas centrada en datos, como le volvemos a mencionar, este white paper que muestra este diagrama, que es uno de los productos del grupo de requisitos de Infosys, entre otras cosas, es uno de los diagramas que también se ha hecho bastante popular, donde uno ve, ¿cierto? En el centro acá uno ve este cilindro naranjo,
que hay que pensarlo como una base de datos, ¿cierto? Este es el modelo en sí, o la base de datos donde está toda la información contenida del sistema, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo desarrollo, de alguna manera, y esto quizás suena muy sencillo en un diagrama, pero en la práctica aún hay muchas dificultades. Hay progreso, ¿cierto? Quiero ser optimista en eso. Hay organizaciones que están teniendo bastante éxito en esto y que han logrado realizar los beneficios que se logran de esto. Pero todavía hay muchos desafíos en general para pequeñas organizaciones o organizaciones que están recién adoptando prácticas centradas en datos o en BSI, etc. Pero la idea es todos esos artefactos del ciclo de vida de ingeniería de sistemas se van capturando en esta base de datos, de manera que cuando yo necesito obtener esos artefactos para determinado propósito, lo que obtengo son visualizaciones de esa base de datos, ¿cierto? Los documentos en sí ya no son el artefacto que se genera, son una visualización de esta base de datos, ¿cierto? Y eso viene a solucionar el problema de integración. Todos están haciendo referencia a una misma fuente de verdad, como se denomina en la literatura. Y bueno, acá ese desarrollo y gestión integrada de necesidades y requisitos tiene esta sigla INRDM del inglés, y acá una vez que uno cruza esta línea imaginaria que uno tiene acá en arquitectura y diseño y pasa a la solución, uno empieza a hablar de Model-Based Design, ¿cierto? Un diseño basado en modelos. Y el conjunto de eso viene a dar lo que uno denomina MBSE, la práctica de ingeniería de sistemas basada en datos. Entonces, ¿por qué es necesario esa práctica de ingeniería de sistemas basada en datos? Bueno, la respuesta sencilla es complejidad. Si uno ve acá todo lo que uno tiene que integrar, y estos son diagramas que ustedes, una vez que revisen el manual, van a poder ver en detalle. Hay conceptos de maduración, ¿cierto? Del ciclo de vida. Esos conceptos de ciclo de vida, ¿cierto? Maduran, se analizan y se transforman en un set integrado de necesidades, ¿cierto? Que posteriormente transforman en requisitos, pero uno ve acá todos los distintos actores que participan en esto, todos los distintos análisis que se van haciendo, análisis de diseño, análisis de necesidades, análisis de requisitos, y el trabajar de manera aislada en silos, particularmente en documentos, sin capturar todas estas interacciones, como es idealmente en una práctica centrada en datos, genera que la diferencia entre el éxito y el fracaso finalmente, sobre todo de nuevo para sistemas complejos. Quizás en los sistemas más antiguos, donde la complejidad era menor, donde había menos incorporación de software, que es una de las grandes variantes de los sistemas actuales, era posible actuar con documentos y ser exitoso con esas prácticas. Pero hoy en día se está haciendo cada vez más complejo. Por eso que el manual aboca mucho por esas prácticas. Concepto de ciclo de vida, ¿cierto? Esto lo vamos a ir pasando muy rápido porque nos queda poco tiempo, entonces si van al manual van a ver, si ustedes ven el handbook de INCOSE van a ver una serie de diagramas de proceso, y si van al manual van a ver que este documento en sí agrega muchas capas a esos procesos. Entonces es como ver procesos anidados dentro de procesos, ¿cierto? Y acá no tenemos tiempo para ir en detalle, pero en este caso se ve el proceso para definición de conceptos de ciclo de vida y necesidades. Donde uno ve acá el énfasis de capturar esos conceptos de ciclo de vida, madurarlo y finalmente capturarlo en un set integrado de necesidades. La alternativa a eso, ¿cierto?, está mostrada en esta línea roja, sin hacer ese análisis integrado y pasar a la definición de los requisitos de entrada de diseño. Y esa práctica en sí, ustedes como pueden ver y van a leer en detalle, hay muchas cosas que se van a omitir acá y que son claves para el éxito en el desarrollo del sistema. Necesidades previos requisitos, una idea muy importante, ¿cierto? Y de nuevo, creo que ya no es necesario seguir haciendo énfasis porque lo hemos mencionado muchas veces, pero hay maduración de concepto de ciclo de vida, transformación en un set integrado de necesidades. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque hay mucho trabajo por hacer, ¿cierto? Entonces aquí es donde uno considera riesgo, regulación y estándar, todo lo que viene de los niveles superiores, ¿cierto? Si estoy trabajando en un elemento del sistema, vendrán cosas que vienen de conceptos de ciclo de vida, necesidades, requisitos que vienen del nivel superior, del subsistema, o del sistema, dependiendo del nivel en que me encuentre. Eso se debe considerar y se debe capturar en un set integrado de necesidades. Y el manual muestra en detalle cómo ir estableciendo eso. ¿Y por qué hay que hacerlo o no? Permite establecer completitud, consistencia, correctitud, factibilidad, antes de definir la necesidad y transformarla en requisitos de entrada de diseño. La posibilidad de que se haga esto sin hacer un análisis formal, ¿cierto?, pasando solamente al requisito, es muy viable que se ignore alguno de todos estos factores que están mostrados. Para eso, ¿cierto?, uno emplea modelos, ¿cierto? Acá no vamos en detalle porque la mayoría de ustedes tiene experiencia en el uso de modelos, ¿cierto? Pero
Acá uno se preocupa, ¿cierto?, de seguir ese modelo SIPO que uno denomina, la entrada a la fuente, ¿cierto?, quién recibe la entrada, ver la interacción en el entorno operativo y definir bien esa interacción en modelos funcionales. Necesidades previas requisitos, hay un proceso de maduración, que esto no es un proceso automático, y esto es para recalcar un poco la naturaleza iterativa y recursiva del proceso, ¿cierto? Uno parte con un set preliminar de concepto de vida, pero luego uno va utilizando un modelado, uno empieza a ver desde ya la definición de arquitecturas físicas, ¿cierto? Preliminares, pero ya la empieza a ver cuáles son mis posibles alternativas para la solución. A pesar de que aún estoy trabajando en conceptos de ciclo de vida y necesidades, ya estoy trabajando en la parte física. De otra manera, no puedo establecer la factibilidad de esos requisitos y necesidades que estoy escribiendo, ¿cierto? Y uno continúa haciendo este proceso en varios ciclos, de manera recursiva e iterativa, hasta que finalmente converge a una arquitectura en particular y a un set de conceptos de ciclo de vida, etc. Entonces, necesidades previos requisitos nuevamente. Entonces, ¿por qué es necesario nuevamente estas necesidades? Esto es lo que hará finalmente que el cliente quede satisfecho. Esa definición de necesidades nos permite responder esta pregunta. Y esa pregunta es ¿por qué? Porque necesitamos validar, y para validar necesitamos un set integrado de necesidades. Los requisitos responden a otra pregunta. Los requisitos tienen la visión del punto de vista técnico, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer para satisfacer las necesidades? El sistema será verificado en referencia a sus requisitos de entrada de diseño. Necesidades previos requisitos, ¿cierto? Esto lo vamos a pasar muy rápido porque va en lineamiento con las ideas que hemos estado haciendo. La sección 5 se encarga específicamente de mostrar cómo se verifican y validan esas necesidades. Entonces acá uno ve una expansión en detalle de ese diagrama que les mostraba al principio, que les dije que necesitan recordar. Acá uno ve estas flechas con las relaciones entre cada uno de los actores. Entonces, esto es lo que vendría siendo toda la expectativa de las partes interesadas, pero tiene mucho más que eso, ¿cierto? Acá hay un stakeholder real world expectation. Esas son las expectativas de las partes interesadas, pero aparte de eso, uno tiene toda esta lista de cosas que uno se debe preocupar, los riesgos que están involucrados, ver si la tecnología es factible, ver todas las necesidades, requisitos y ciclos de vida de los niveles superiores, ver todo lo que maneja y lo que restringe, las restricciones del sistema, regulaciones, tecnología, ambiente operacional, etc. Entonces, acá es importante ver los vínculos que hay entre cada uno de estos. No tenemos más tiempo para ir viendo en detalle, pero les dejo invitados a que vayan ahondando en eso. Sección 6, ya pasamos al tema de requisitos de entrada de diseño, ¿cierto? También se establece el proceso en general, ahondando más en lo que se presenta en el handbook. Hay mucho énfasis en evaluar interacción a través de interfaces, ¿cierto? Cada vez que hay un intercambio de algo entre un sistema y otro, hay ciertas cosas que se intercambian, y esas cosas que se intercambian es necesario definirlas en un lugar común. De nuevo, acá volvemos a hacer énfasis en la práctica centrada en datos, porque el mantener esta definición común de las interfaces es una de las fallas. Es como cliché en ingeniería de sistemas, los sistemas tienden a fallar en las interfaces, y esa falla de la interfaz es precisamente por esta mala definición o por trabajar con definiciones desactualizadas que vienen de la práctica de documentos. Entonces acá la idea es, tenemos distintos subsistemas, pero todos están haciendo referencia a esta definición común de bajar nivel de la arquitectura del sistema. Esto también lo vamos a pasar muy rápido, pero lo interesante es decir nuevamente que esas necesidades, requisitos y conceptos de ciclo de vida, ¿cierto?, fluyen hacia abajo, ¿cierto?, el famoso flow down, o la asignación de requisitos y de necesidades. Pero no es solo requisitos, también es de necesidades. Los requisitos de un nivel pasan a restringir al nivel siguiente y vuelven a entrar en este ciclo donde se vuelven a desarrollar conceptos de ciclo de vida y se vuelven a desarrollar necesidades. No fluyen de manera directa a hacer los requisitos del nivel inferior. Hay más cosas que considerar acá, ¿cierto? Y esa es una de las prácticas que se está buscando corregir. O sea, dichos requisitos son entrada por los conceptos de ciclo de vida, eso lo mencionamos, y el proceso se repite hasta que se pueda decidir, por supuesto, entre comprar, construir, programar o reusar, ¿cierto? Se repite para todos los niveles inferiores. Esto muy rápidamente es un concepto de arquitectura alternativo, y de nuevo para solucionar el problema de la descomposición clásica. Normalmente uno parte con un sistema y empieza a descomponer en subsistemas, elementos del sistema, pero acá para sistemas centrados en software, una propuesta alternativa de manera de introducir el software de manera temprana en la arquitectura es separar esto en mecánico, en hardware y en software, de manera que ese software nuevamente se descompone en distintos segmentos, y eso permite manejar las interacciones. ¿Estamos en tiempo, Adrián?
Sí, Jaime, disculpas por interrumpir. De hecho, ya hay gente que se está retirando de la reunión. Sí, yo creo que si me das 2 minutos para cerrar y pasar muy rápido, solamente mostrar el material que va quedando y con eso sigamos. Bien, bien. Si son un par de minutos, Sí, genial, así solo dos vamos minutos. cerrando. Vamos Buenísimo, a gracias. volar, pero quiero hacer un par de puntos de cierre y nada más. Entonces, esta decomposición clásica, ¿cierto? Es un problema en sistemas centrados en software porque básicamente la funcionalidad crítica es la proporción del software, pero el hardware es solamente un wrapper, un envoltorio para lo que provee el software, perdón. Entonces, es necesario que las asignaciones de requisitos de sistemas de interés se deben realizar en el primer nivel de descomposición, de manera de manejar todas estas interacciones, ¿cierto? Entonces, permite que el software sea desarrollado y administrado como sistema íntegro. Sección número 7, también seguimos con requisitos de entrada de diseño, pero hablando de verificación y validación, ¿cierto? Hay un montón de preguntas que ir respondiendo acá, pero de nuevo el énfasis es en que es necesario tener estos ciclos de validación y de verificación con respecto a requerimientos organizacionales y con respecto al set integrado de necesidades que definimos. Eso es con respecto a cómo se valida los requisitos y cómo se verifican los requisitos. Eso continúa para el diseño y continúa también para la producción a medida que uno va consolidando el diseño y va consolidando los sistemas integrados. Hay un ciclo también de convergencia y hay verificación y validación, ¿cierto? Para cada uno de esos diseños que uno va generando. Verificación de producción también, una vez que uno tiene el sistema de interés producido, ¿cierto? Manufacturado, codificado o comprado, por lo que sea que se haya decidido, hay que verificar que cumple con esos requisitos de entrada, ¿cierto? Y hay que verificar que lo construimos correctamente también en base a los requisitos organizacionales de la empresa. Eso continúa y acá uno pasa a un tema que vamos a dar solamente un par de ideas por el tiempo, pero Mariano nos va a hablar más en el siguiente webinar, pero con un caso en particular. Pero acá, esta es una pregunta que de repente recibe muchas respuestas. ¿Qué es lo más importante finalmente? ¿La verificación de un sistema o la validación de un sistema? Y uno recibe distintas respuestas dependiendo de a quién le pregunte. Pero después uno puede seguir preguntando con respecto a qué se debe validar, dónde se definió, ¿cierto? Y ahí es donde está nuevamente la importancia de definir esa necesidad. Entonces, la validación es que el sistema de interés cumple con su propósito previsto en un entorno operativo que se definió previamente, cuando es operado por los usuarios previstos, que están definidos previamente, y no permite que los usuarios no previstos tengan un impacto negativo en el uso previsto del sistema, ¿cierto? Según se define en el conjunto integrado de necesidades, nuevamente, si no está ese conjunto integrado de necesidades, la validación del sistema se transforma en una pesadilla o siempre hay falla finalmente. Se debe pensar en validación como una actividad igual o quizás más importante que la verificación del sistema, ¿cierto? Se puede pasar la verificación del sistema, pero aún se puede fallar la validación del sistema. Y acá, bueno, hay más definiciones que la pueden revisar más en detalle, hay ciertas características que uno tiene que ir definiendo, ciertos atributos para estas necesidades y requisitos desde un principio, de manera de poder efectuar esa validación y verificación del sistema en el lado derecho de la B. Pero estas características es necesario definirlas en el lado izquierdo cuando se está haciendo ese proceso de análisis previo, ¿cierto? Y acá etapas de verificación y validación del sistema, eso lo pueden revisar más en detalle, cómo se manejan los distintos artefactos, estrategias, etc. Entonces esto lo vamos a pasar muy rápido. Quizás este es lo último para sellar. Lo importante de manejar esto con prácticas centradas en datos es que todos esos artefactos de validación que uno va generando después, ¿cierto? Las famosas matrices de verificación y validación, ya no son algo que uno crea manualmente o crea con un documento aislado o una herramienta en particular, sino que pasan a ser una visualización de los atributos de esas necesidades o requerimientos que se captaron en esa base de datos central, ¿cierto? Es muy distinto a que sean los artefactos en sí, a que sean una visualización de los artefactos en sí. Ese es un poco un cambio de paradigma para la práctica actual. Y esto es un poco de manejo y gestión de necesidades de requisitos, pero es algo que la mayoría de la gente maneja bien, así que lo pueden leer en detalle. Con eso, perdón por el exceso de tiempo, pero si tenemos tiempo para preguntas y discusión, Adrián, adelante. Bien, Jaime, muchas gracias. Bueno, muy interesante. Resultó muy bien, creo, el pasaje al español, finalmente.
Creo que facilita realmente el acceso a la información y la charla en nuestra lengua materna. Hay gente que ya se retiró, pero quizás podemos dedicar 5 minutos más a ver si hay preguntas puntuales, que de todos modos, también en el chat acabo de escribir que podrían dejarlas también en el chat y se podrían responder en diferido, dado que estamos un poquito pasados de tiempo. En principio, también podemos aprovechar a decir que con Jaime estamos muy contentos porque, bueno, este capítulo de INCOSE Latam Emergente está dando sus primeros pasos con esta, por ejemplo, con esta charla, creo, de alta calidad, basada en documentación que recién salía del horno, de hace muy poco, así que realmente es de un gran valor que podamos estar compartiendo esto, siendo un capítulo emergente que ni siquiera es realmente oficial con todos los pasos oficiales para hacer un capítulo reconocido, así que aún sin haber cumplido con todos los pasos, esto está siendo realidad, así que con bastante gente como audiencia, así que es un gustazo haber tenido esta charla, Jaime. En principio no parecen haber preguntas por ahora. Sí, ahí Diego dice, complicado con tan poco tiempo. En principio era una introducción a este manual, en realidad para facilitar, para que sea como un puente para los y las oyentes, para saber dónde acceder, que creemos que en principio los webinars van a tener ese espíritu, ¿no? En realidad es orientar un poco a la gente para que la gente pueda acceder a la información por su cuenta. No sé si Jaime, ¿querés comentar algo? Sí, definitivamente como lo mencionaba, es un manual de 450 páginas y la idea de esto es darle un súper resumen en 60 diapositivas de esas 450 páginas. Es realmente imposible tratar de abordar todo, siempre tiendo a ser ambicioso con las presentaciones y tratar de dar la mayor cantidad de información posible. Pero de nuevo, el mail va a estar en la presentación, así que si alguien tiene dudas particulares, no duden en contactarnos. Quizás, Adrián, lo que te mencionaría es desde ya anunciar el siguiente webinar, para hacer un anuncio previo. Por supuesto, vamos a dar información por mail y todas las redes sociales, pero mencionar lo que se viene en el siguiente evento. Perfecto. Sí, para el cierre queríamos, bueno, compartir con Jaime que la próxima charla la va a estar compartiendo el ingeniero Mariano de la Nina. Lo vi por ahí, no sé si sigue conectado, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sí, estoy acá. ¿Cómo andas, Mariano? De Argentina. Y va a hablar de BIB en principio en sistemas espaciales, así que va a estar terriblemente interesante y bueno, es un gustazo tener a gente de tan alto nivel compartiendo y este es el inicio, así que ya veremos qué grandes profesionales se van acercando también en los próximos meses, que en Latinoamérica hay de sobra, y eso es lo que en parte queremos aglutinar, ¿no? El know-how real de gente súper valiosa. Eduardo quiere hacer algunas preguntas. Eduardo Ibáñez pregunta: ¿cómo distinguir claramente una necesidad de un requisito? Esa es la pregunta de Eduardo. Sí, responde. Pero, Jaime, si querés, sí, adelante. Sí, por supuesto. La distinción es primero a qué pregunta se quiere responder con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, en ingeniería de sistemas uno tiende a pensarlo solamente desde la perspectiva del sistema en sí.
Entonces uno piensa, por ejemplo, para verificación y para validación uno se hace distintas preguntas, ¿cierto? ¿Construí el sistema de manera correcta? ¿Cierto? ¿Did we build the right system o did we build the system right? ¿Lo construimos de manera correcta o construimos el sistema correcto? ¿Cierto? Entonces, una pregunta viene a responder cómo se satisfacieron lo que uno previamente definió en los requisitos. Los requisitos en el fondo sirven para verificar que uno construyó o codificó o compró lo que uno desarrolló durante todo el proceso de ingeniería, de arquitectura, de diseño que capturó en esos requisitos. La variación es distinta, la variación viene a responder la pregunta de si el sistema que se construyó, ¿cierto? Siguiendo esos requisitos, viene a satisfacer la necesidad de las partes interesadas, de los usuarios, que finalmente es la intención de los usuarios en el entorno operativo, satisfaciendo las necesidades de las partes interesadas, ¿cierto? Entonces esa es la función de la necesidad en sí. Ahora, de un punto de vista práctico, la escritura es distinta. Si ustedes van a ver, ¿cierto?, los enunciados de cada uno de ellos, cómo se capturan, uno va a ver para el caso de necesidades, va a ver uno que dice, las partes interesadas necesitan que el sistema haga ¿cierto? Y un montón de características que uno puede definir y que es necesario para que sea una buena construcción de una necesidad. Las partes interesadas necesitan que el sistema haga algo, esa es una necesidad, ¿cierto? Esas necesidades uno las transforma en requisitos, y esos requisitos finalmente van a decir qué es lo que el sistema tiene que hacer para que se satisfagan las necesidades de las partes interesadas, ¿cierto? Entonces, si tengo una necesidad que dice las partes interesadas necesitan que el sistema haga algo, después tengo que responder con un requisito y decir, el sistema tiene que para que se satisfaga esa necesidad. Por eso que hay una trazabilidad directa entre ambos sets de especificación, de definición. Bien. Yo podría sumar algunas cositas desde el IREV, que estoy certificado también, pero creo que por temas de tiempo, el IREV también es una linda fuente, no es necesariamente la que compartimos acá a través de INCOSE, pero también es una fuente interesante para consultar en temas de necesidades y requisitos. Hay algunas preguntas más. De repente, si hay más preguntas, es más fácil que desbloqueen el micrófono y si quieren preguntar directamente, quizás, si nos queda poco tiempo. Como prefieran. Bueno, leo brevemente, Jaime, ¿cómo se puede sencillamente, esta es una pregunta que te va a ser simple responder, ¿cómo se puede diferenciar entre validar y verificar? Por supuesto. Queda una preguntita más y estamos. Entonces vamos acá a la introducción de esto. Validación, ¿cierto? Validación, acá tenemos la definición textual: validar que el sistema de interés cumple con su propósito previsto en su entorno operativo, cuando es operado por sus usuarios previstos, y no permite que los usuarios no previstos tengan un impacto negativo en el uso previsto del sistema, ¿cierto? Como se define en su conjunto integrado de necesidades. La validación se realiza contra esas necesidades. La verificación se realiza contra los requisitos, ¿cierto? Uno captura, en el caso de las necesidades, captura nuevamente las necesidades de las partes interesadas. Los requisitos capturan lo que el sistema debe hacer para satisfacer esas necesidades de las partes interesadas. Entonces, si uno va nuevamente, vamos a mostrar el famoso diagrama, el diagrama acá, ¿cierto? Si uno ve validación, todas estas flechas que uno va viendo acá arriba, en general llegan a este set integrado de necesidades, todas estas flechas amarillas, a ese set integrado de necesidades, o a las expectativas reales del sistema, ¿cierto? Cuando uno pasa al sistema operacional mismo. Todas esas flechas son validación, ¿cierto? Verificación, uno las ve en la parte inferior. Uno está verificando contra lo que uno mismo fue definiendo para capturar esas necesidades de las partes interesadas, ¿cierto? Entonces, uno ve acá abajo esas flechas que no solo son contra los requisitos, sino que también uno también verifica contra estos
guías organizacionales, como mencionaba. En el caso de requisitos en particular, una de las guías que, como mencionaba, que se utiliza es la guía para escritura de requisitos. Así que uno verifica, por ejemplo, que el diseño que uno generó cumpla con esos requisitos de entrada de diseño. Esa es una verificación que se llama verificación de diseño. Y uno también puede verificar que esos requisitos de entrada de diseño, por ejemplo, cumplan con las guías organizacionales. Eso se llama verificación de requisitos. Entonces, de nuevo, apuntan a cosas distintas. Una apuntan a ver que se satisfaga la necesidad de las partes interesadas, y otro apuntan a ver que el sistema haga lo necesario según lo que se analizó para satisfacer esa necesidad. Bien. Bueno, y hay una pregunta última de Luis, ¿no? que dice que a veces toca trabajar de ingeniero de sistemas y en paralelo como ingeniero de diseño, y pregunta si es contrario a las prácticas de ingeniería de sistemas. Y eso es una pregunta a nivel general, que creo que la podría responder varios de los presentes. Jaime, como sos y si alguien más quiere compartir. La pregunta, ¿cuál es? Perdón, si las prácticas de diseño son contrarias a las prácticas de ingeniería de sistemas. Si digamos, tener el rol de ingeniero de sistemas, estimo que Luis se refiere de alto nivel, ¿no? A nivel sistema, y en paralelo ser ingeniero de diseño de alto nivel es contrario a las prácticas de ingeniería de sistemas. Eso es No, para nada, para nada. Eso es algo, creo que este diagrama en particular captura muy bien ese tema. Uno acá, como ingeniero de sistemas, se encarga de tener esta visión panorámica, ¿cierto? De ese pensamiento sistémico del que tanto hablamos, donde uno descompone el sistema, ¿cierto? Va analizando necesidades, requisitos, conceptos de ciclo de vida, hasta que finalmente llega a un cierto nivel de descomposición y uno pasa a la etapa de diseño, ¿cierto? Y eso requiere conocimiento especializado en área mecánica, en área eléctrica, en software, etcétera, todas las disciplinas que sabemos que existen para eso. Si alguien como profesional tiene entendimiento de las dos caras de la moneda, por decirlo de alguna manera, que no son dos caras de la moneda, pero es un set integrado, ¿cierto? Es algo muy beneficioso. De hecho, algo que en algún momento comentábamos con Adrián, pero previamente cómo se formaban los ingenieros de sistemas era básicamente por experiencia. No había educación formal en ingeniería de sistemas, que es algo que por supuesto está cambiando de manera muy acelerada en el último tiempo. Pero en general las personas que eran ingenieros de sistemas en la antigüedad era una persona que tenía 20, 30 años de experiencia, 40 años de experiencia, y que había pasado por todas estas dificultades que uno ve, de cómo definir, ¿cierto? Cómo hacer que lo que uno está generando en la ingeniería finalmente satisfaga las necesidades de los usuarios, de las partes que están interesadas. Esa experiencia en sí, ese conocimiento en sí lo iba dando la experiencia. Ahora todo ese conocimiento se ha formalizado, por supuesto, y es posible estudiar ingeniería de sistemas, incluso a nivel de pregrado, en general y a nivel de posgrado, pero incluso a nivel de pregrado. Pero la mejor práctica sigue siendo contar con alguna especialidad previa a nivel de pregrado, ¿cierto? Ingeniería mecánica, software, eléctrica, la que sea, y luego de eso hacer una especialización o experiencia profesional en posgrado para la parte de sistemas. Eso viene a dar un poco el espectro completo de todo lo que involucra desarrollar un sistema. El pasar solamente directo a ingeniería de sistemas sin ver la parte previa de diseño tiene ciertas complicaciones, ¿cierto? El hecho de no tener ese conocimiento internalizado de lo que se necesita para desarrollar cada uno de esos elementos del sistema. Y por lo demás, uno también participa en la definición de esos conceptos de ciclo de vida, necesidades y requisitos, así que es necesario para poder interactuar con todos estos especialistas de las distintas áreas, es necesario tener nociones, por lo menos de cada una de las áreas. Por eso que se habla en ingeniería de sistemas de tener ingenieros en forma de T, ¿cierto? Con un amplio espectro lateral, ¿cierto? En las distintas disciplinas, pero con profundidad en al menos una de las disciplinas. Eso es Bien, la práctica. Jaime, estamos muy pasados de tiempo. Las preguntas que hayan quedado, por favor, por mail. Así que, bueno, vamos cerrando y les agradecemos mucho haber escuchado, haberse sumado. Sabemos que el tiempo no sobra para nadie, así que
nos veremos la próxima charla y cualquier cosa se comunican por las distintas redes que ya conocen, y luego vamos a publicar en las distintas redes los links a la grabación, presentaciones, etc. Así que gracias nuevamente, Jaime, y a todos y todas los que participaron. Gracias a usted. Gracias a todos. Hasta luego.